Es cuando vayamos. Muy, pero muy buenos días, queridos colegas. Gracias por sumarse a este espacio que tenemos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este su espacio donde, como cada semana, vamos a estar discutiendo y dialogando sobre estos grandes temas que inquietan al mundo de la comunicación. Hoy, en nombre también de mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelos, les mandamos un cordial saludo. El doctor Alejandro no puede estar el día de hoy aquí acompañándonos por una situación delicada de salud de su mamá y le mandamos a él un fuerte abrazo, a su mamá y a toda su familia. Esperamos pronta recuperación. Alex, por allá nuestros abrazos, nuestros buenos deseos para tu mamá. Y bueno, pues hoy, como les decíamos, pues vamos a arrancar este que es nuestro seminario permanente sobre temas de cultura digital, innovación e inteligencia artificial. Y un servidor, como les dice, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interacción con los colegas que integran el mundo de la comunicación. Y hoy nos acompaña un muy querido colega a quien ya desde hace tiempo teníamos en la mira para que pudiera estar con nosotros. Y hoy pues se nos hace doctor Jacob Bañuelos. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jacob? Hola, pues buenas. Ahí se nos quedó congelado ahí, Jacob. Ya creo que regresó tu señal, Jacob. Te habías A quedado ver. congelado. Sí, no sé si sigo compartiendo pantalla, Jorge. No, ya estamos sin compartir pantalla. Ahorita ya te estamos viendo, De Jacob. ¿Cómo acuerdo. estás? Qué gusto. Pues encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario, este webinar. Feliz de estar con ustedes para compartir estos minutos con ustedes de reflexión. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jacob, y como decíamos, pues ya prácticamente 8 años de transmisión ininterrumpida de este seminario que tenemos, donde estamos dialogando con los expertos en estos temas. Y hoy, pues bueno, pues tenemos el gusto y el privilegio de poder contar con nuestro querido colega, el doctor Jacob Bañuelos Capistrán, quien también ha sido un colega investigador de los temas de cultura digital, todo lo que tiene que ver también con las humanidades digitales. Él ha estado trabajando y bueno, pues después de muchos años de coincidir en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y en otros espacios también dedicados a la investigación, pues hoy podemos tenerlo aquí con nosotros para hablar sobre el tema de imagen, memoria y algoritmo, trayectorias tecnodiscursivas de la fotografía y modelos de análisis mediados por inteligencia artificial. Y un poco, Jacob, cuando veíamos la propuesta que nos hacías sobre este tema tan interesante que nos vienes a proponer, pues nos hacías pensar en los grandes trabajos de colegas como Lev Manovich, ¿no? Que se han dedicado a hacer el Cultural Analytics, colegas como también el mismo Carlos Escolari, que ha estado trabajando todo este tema de las hipermediaciones. Hoy lo que está haciendo también, bueno, gente como el mismo Pierre Levy discutiendo sobre el rol de la inteligencia artificial en los análisis mediados. Hoy también, pues sabemos que estas discusiones que tú has estado trabajando, pues son este entrecruce, como bien lo dices, ¿no? Es un tema que a ti te apasiona, que es la fotografía, ¿no? El tema de la imagen, la representación. Hoy, cómo pueden de alguna manera trabajarse conceptos como memoria, desde la lógica algorítmica, en este actor no humano que también hoy interviene en las discusiones, pues qué rol está jugando, cómo va a jugar este rol la inteligencia artificial en el procesamiento, análisis, discusión y metaanálisis también de muchos de los contextos, ¿no? Sabemos que hoy con este tipo de herramientas podemos de alguna manera poderle compartir un banco de imágenes, un dataset enorme y esos grandes volúmenes de información que antes nos hubiera costado muchísimo a los investigadores estar haciendo ese tratado iconográfico, semiológico, discursivo, casi manual, imagen por imagen, hoy pues en fracción de minutos podemos empezar a tener una propuesta de categorías, de indicadores, de patrones, ¿no? A partir de esos patrones, poder identificar propuestas que pueden tener que ver más allá de la imagen y poderse hacer estos entrecruces, como decíamos, con temas como análisis cultural, poder decir qué me quiere decir esta imagen, hasta dónde me quiere llevar con algo que yo no veo y no alcanzo a percibir a lo mejor en mi lectura tradicional con este tipo de herramientas. Y seguramente por ahí vendrá parte de el análisis y la propuesta que seguramente nos vas a compartir, Jacob. Así es, así es.
Y exactamente, bueno, por pues ahí vienen algunas líneas de trabajo. para quienes no tienen el gusto de conocer a nuestro querido colega, el doctor Jacob Bañuelos Capistrán, me voy a permitir leer parte de su trayectoria, una breve semblanza de su trabajo de investigación, que como decimos es breve porque realmente es larga la trayectoria de nuestro colega Jacob Bañuelos. Sin embargo, pues él humildemente nos dice, solamente quiero decir ahorita algo breve sobre mí para que me conozcan, y es que él es profesor investigador del Tecnológico Monterrey, del Departamento de Medios y Cultura Digital y Escuela de Humanidades y Educación. Es doctor en Ciencias de la Información con el apto cum laude, esto en el 90, del 91 al 95 es donde lo obtiene, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 2 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Fotomontaje, Síntesis Visual, Historia, Teoría y Práctica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, desde el 2005 y actualmente es SNI 2. Ha publicado diversos estudios, entre ellos libros como Fotomontaje, de Editorial Cátedra en 2008. En 2014 publica el libro Fotografía y Dispositivos Móviles junto con el maestro Francisco Mata Rosas, de Editorial Tecnológico Monterrey y por Rua Print, coordinador del número de fotografía entre analógico y digital de la revista de Signis, junto con el doctor Vicente Castellanos, en la edición realizada en colaboración con la Universidad del Rosario en Argentina y el Tecnológico Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en colaboración con el doctor Hermín Gómez, publicó el libro Visualidad Totalizante, Abismos Casa Editorial, en el 2020, un conjunto de ensayos sobre fenómenos emergentes de la imagen, fotografía, memes, cine, teatro, gráficos computacionales. Y en el marco de una incesante evolución tecnológica, he experimentado también temas con las comunidades participativas de usuarios en las redes digitales, y durante un tiempo también estuvo trabajando temas de memes, lo cual lo lleva a que en el 2023 publique precisamente el libro Memes Virales, Narrativas de la Pandemia desde la Inteligencia Colectiva, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros numerosos artículos científicos. Y hoy, como les digo, para nosotros un honor tener al doctor Jacob Bañuelos Capistrán dando esta webinar sobre imagen, memoria y algoritmos, trayectoria tecnodiscursiva de la fotografía y modelos del análisis mediados por la inteligencia artificial. Y para quienes nos están siguiendo en redes sociodigitales como en este espacio en Zoom, les recordamos, va a tener una exposición en unos minutos más el doctor Jacob Bañuelos. Los invitamos para que vayan preparando preguntas, inquietudes para posteriormente pasar a un diálogo con él. Así es que sin más, Jacob, no te robo más tiempo para que puedas iniciar tu presentación y poder después dialogar con nuestros asistentes. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Te pido si me haces favor de avisarme del tiempo cuando vayamos ya llegando al límite para poder Totalmente, no te... abrir un poco la discusión también y las preguntas, ¿vale? Bueno, voy a Adelante. compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar, como ven, el título es un título de esos títulos que parecen tesis doctorales. Y de lo que vamos a hablar es básicamente de la relación entre la imagen, la memoria, las imágenes generativas a través de algoritmos y un trazado de alguna forma de la evolución tecnodiscursiva de la relación entre la fotografía y los modelos de análisis generados por inteligencia artificial. Lo primero que quiero compartir son algunas preguntas que algunos nos estamos haciendo justamente con el arribo de la inteligencia artificial generativa, pues desde la investigación, pero creo que también son preguntas que están flotando en el aire en la sociedad contemporánea. ¿Qué va a pasar con las imágenes actualmente? ¿Cuál es el destino? Es una pregunta que se hizo en los años 90 con el arribo de la tecnología digital en la fotografía, pero ¿cuál es el destino de la fotografía frente a la inteligencia artificial? Em, ¿Qué va a pasar con el estatuto de legitimidad o de veracidad o verosimilitud que ha tenido la fotografía durante el siglo XX, obviamente frente a la tecnología digital y ahora frente a la inteligencia artificial? Autores como Shobeiri, ¿no? En este libro que les recomiendo muchísimo leer, que habla de fotografía virtual, se hace algunas preguntas clave para empezar a reflexionar justamente sobre estos.
desafíos que sufre actual o que de los cuales asiste y participa la fotografía, pero también la imagen en su conjunto. De estas preguntas las voy a leer. ¿Qué queda de lo real en la fotografía después o la fotografía mediada por inteligencia artificial generativa? ¿Puede la fotografía mediada por inteligencia artificial actualizar memorias que nunca existieron factualmente? ¿Es la fotografía generada por inteligencia artificial una forma de ficción especulativa más que de representación? ¿Qué nuevas formas de autoría, subjetividad e individualidad exige la fotografía de inteligencia artificial? ¿Puede la fotografía virtual redefinir los límites ontológicos del medio fotográfico? Son algunas de las preguntas que hace este autor, que se hace este autor al hilo de su obra, pero creo que son preguntas que están flotando en el aire en la sociedad actual. También una autora como Joanna Zilinska, que recientemente publicó este libro, La máquina de la percepción, se hace otras preguntas. ¿Pueden las máquinas realmente ver? ¿Y qué significa que les atribuyamos la capacidad de percepción? ¿Qué tipo de futuro fotográfico se está construyendo entre el ojo, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial y quién lo diseña? ¿Cómo desafiar el antihumanismo de la máquina de percepción sin caer en el humanismo ingenuo? Es decir, pensar que las máquinas no son mediadoras de nuestra mirada. ¿Qué ocurre con la fotografía cuando se convierte en un flujo de datos más que en imágenes discretas? Es posible identificar momentos de falla sistémica, de errores, de glitch, como aperturas críticas y políticas dentro de la máquina de percepción. Es decir, estas, digamos, grietas, ¿no? Tecnológicas que puede abrir la tecnología, qué, qué realidades sobre la imagen nos ofrecen o nos devuelven. Bueno, estas son algunas de las preguntas que están flotando, que están siendo tratadas por algunos expertos como Zielinska y Shobeiri. Vamos aquí hacer un pequeño viaje sobre la evolución visual y discursiva y tecnodiscursiva de la imagen, de la fotografía y la inteligencia artificial, es decir, de la imagen algorítmica. Y vamos a ver algunos ejemplos. Lo voy a trabajar a través de algunos ejemplos. No pude resistirme en poner este meme que por ahí anda circulando sobre el futuro de la humanidad frente a la inteligencia artificial, ¿no? Em, Creo que es parte de los desafíos. La imagen participa de estos desafíos sobre el cuestionamiento y la, digamos, resignificación de lo humano frente a la inteligencia artificial. Es decir, la imagen como fenómeno humano es también, obviamente, como fenómeno tecnológico y cultural, participe evidentemente del cuestionamiento sobre lo humano. Hay un recorrido, una nueva forma de concebir lo humano, hay nuevos pactos discursivos. ¿Dónde estamos frente a la inteligencia artificial? Evidentemente, la pregunta es como una pregunta emergente, pero que no es nueva, y evidentemente, pues hay un futuro por delante. La fotografía también fue en su momento una tecnología novedosa, ¿no? Que impuso una nueva forma de mirar el mundo, una forma de representarlo y evidentemente un dispositivo que articuló nuestra forma de relacionarnos tanto con los objetos como con las máquinas, como con su representación. Y evidentemente es un dispositivo que impuso un régimen de visualidad y nos enseñó a ver el mundo de otra forma y a articular con diferente sentido nuestra relación con el mundo también. Entonces, la fotografía sí es una máquina de la visualidad que en su momento impuso también, como la inteligencia artificial generativa, nuevos retos, nuevas preguntas justamente en nuestra relación con el mundo. Y en nuestra relación con el mundo implica también nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra propia construcción de identidad y con nuestras nociones y nuestras formas de representación de la memoria.
Bueno, esta es una imagen de Niepce de 1826, que es la vista de su cuarto, ¿no? Es la vista desde su ventana, captada por una cámara de su tiempo, ¿no? En lo que él llamaba heliografía, una de las primeras manifestaciones de la fotografía. La fotografía, como saben, no siempre se llamó fotografía y tuvo una evolución en sus primeros años, a partir de los años de 1826, pero sobre todo hacia los años 1840, en los años 40 de 1800, eh, saltó de tecnología en tecnología, probando diferentes formas de captar una huella de la luz, ¿no? Sobre un material sensible y recibió diferentes nombres, desde heliografía, papel salado, calotipo, daguerrotipo, ambrotipo, como ven. Se estableció hasta 1839, se estableció un nombre para la fotografía que luego se impuso durante ya todo el siglo XX y parte de, el XXI hasta la llegada de la imagen de la fotografía digital. Actualmente todavía le llamamos fotografía a la fotografía digital y es porque trabajamos con la luz, básicamente. Pero la fotografía también tuvo una evolución muy rápida para llegar a lo que se estableció como fotografía analógica en el siglo XX, y la inteligencia artificial generativa que se nutre de imágenes datificadas, ¿no? En las nubes con las cuales trabajan los sistemas de inteligencia artificial, también ha sufrido evoluciones muy aceleradas. Por ejemplo, aquí vemos una representación creada con Midjourney y en sus diferentes versiones, ¿no? Actualmente ya estamos en una versión mucho más avanzada. Este nada más es como un segmento de febrero a mayo de un año, ¿no? De cómo en un periodo de tiempo tan pequeño estas tecnologías han avanzado muy fuertemente en la capacidad de representación orientada al realismo, más orientada a la emulación de la fotografía, ¿no? En sus sistemas de representación y de gestión de las imágenes, ¿no? Entonces, como que es muy claro ver esta evolución. Actualmente, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos visto imágenes virales circular en redes sociales, como esta del Papa, que pues levantó de alguna forma una alerta sobre justamente la representación realista y los empalmes, digamos, de la representación con la fotografía, ¿no? Cuando hacemos imágenes con inteligencia artificial avanzada, como son estas imágenes. Voy a poner un pequeño video porque esto también impacta en la imagen audiovisual, obviamente en el sonido y en el texto. Y vamos a ver una pequeña muestra de un anuncio creado con inteligencia artificial, sobre todo para demostrar el avance de estas tecnologías en una representación realista, figurativa, icónica, que obviamente emula a la fotografía. Vamos a ver un fragmento de este video. No se escucha, Jacob. No sé si no tiene audio. Jacob, no se está escuchando el audio. ¿No? ¿No se está escuchando el audio? No, el audio no se escuchó, solo se vio el video. Ah, ok. ¿Cómo haremos esto? A ver. A ver si igual dejando de compartir y compartir con audio, a ver si te registra nuevamente el sonido. Sí, a ver, déjame ver, creo que tal vez Ahí se apagó tu micro. sí, en la configuración del sonido le tenemos que Ah, poner aquí, tal vez igual al sistema, ¿no? sí. Y si no, no te preocupes. Digo, a lo mejor nada más nos ibas a antojar ahí una hamburguesa. Y la hamburguesa, el sonido, bueno, el sonido es también interesante, pero a ver. ¿Se escucha?
No, no se está escuchando. No se está escuchando. A ver, espérame. En configuración. Ah, El audio desde la computadora y a ver si deja sacarlo. sí, a ver, hacemos otra prueba. Déjame ver. Ahí. No, sigue, ¿Escucha? No. no, sigue sin escucharse, pero sí, no, no te Sigue preocupes. sin escucharse. Ah, ok. Exacto. Bueno, tengo otro audio más adelante. A lo mejor sí conviene ver si Verificar que sí está podemos funcionando. arreglarlo. Mm, pues debe ser de mi presentación, ¿verdad? O desde el Zoom. Puede ser que en tu presentación, bueno, cuando le pones compartir pantalla, ya ves que te pide el compartir el sonido del audio, verificar nada más que en tu equipo también esté registrando el audio desde la máquina Sí, para que sea la misma fuente de tu micro como de la máquina en compartir el audio. sí, sí, sí. Em, no, no lo encuentro, pero Mm, aquí yo lo escucho perfectamente, pero no, no se escucha ya, ¿no? Bueno, si quieren podemos continuar así y no traigo muchos regresas. audios, no se preocupen. Pero bueno, pudieron ver la hamburguesa, ¿no? Deliciosa. Y si no les compartes ahí la liga del video de YouTube y el que se lo imagine y se Exacto. le... Bueno, pudimos ver el video que creo que progresivamente... ¿Me escuchas, verdad? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Que ya no nos sorprende tanto, ¿no? Estamos en el 2025, 26 ya, y este video fue hecho en el 2023. Digamos que progresivamente vamos también cambiando nuestra relación con las imágenes generativas. Quizás pasamos de un asombro, ¿no? Inicial a ya casi estamos quizás acostumbrándonos a esta mediación de un realismo sorprendente en sus primeros momentos y asimilando que debemos recorrer quizás nuestros pactos discursivos sobre qué es cierto, qué es falso, qué representa una verdad o no, qué tiene un discurso verosímil o no, ¿no? Creo que nuestra relación con las imágenes y específicamente con las de inteligencia artificial generativa que simulan, ¿no? Lo que la fotografía habitualmente hacía, bueno, se está recorriendo y estaremos asistiendo a múltiples fenómenos de asimilación diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de ficción, parece ser mucho más fácil de asimilar, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, esta imagen que vemos en pantalla, también estamos asistiendo a nuevas formas de representación artística que quizás recuperan, evidentemente, discursivamente, recuperan algunas de las corrientes artísticas que ya hemos de alguna forma visto a lo largo del siglo XX, pero se están resignificando elementos visuales con estas nuevas tecnologías. Aquí les recomiendo eh, explorar la obra de este colectivo, Nice Scientist, que tiene toda una gama enorme de propuestas artísticas en torno a un tema específico. En algunas trabajan el tema del cambio climático, de la saturación de desperdicios, etcétera, etcétera. Every day I go to the city. I talk to my trashy friends. I cut No se escucha el audio, ¿verdad? Tampoco, del video. Jorge, ¿me escuchas? Sí, ahora sí se escuchó, Jacob. Ah, ahora sí se escuchó. Ah, ok. Sí, sí, Bueno. yo creo que hace rato algo ha de haber intervenido, pero sí se escuchó ahora. Ah, perfecto. Bueno, vamos a continuar.
Estamos ante un nuevo régimen o un nuevo paradigma tecnológico, parece evidente. Vamos a ver un fragmento de cómo funciona esta cámara para gráfica, que la pueden buscar en internet. Hay de hecho, también un trabajo científico que le da fundamento, que está publicado en estos enlaces. Y es una cámara que trabaja con datos. O sea, literalmente no trabaja con la luz, sino que trabaja literalmente con datos que uno puede más o menos configurar. Está conectada a internet y está conectada a la red de Google, ¿no? De Google, está geolocalizada por Google. Vamos a ver cómo trabaja y qué es lo que hace esta pequeña cámara de Bjorn Karman. Vamos a ver un pequeño video explicativo sobre qué es esta cámara. Here's an intriguing piece of technology that I Vamos came a ver across on unos Twitter. minutos. It's essentially a camera Pero, without a lens. ¿se escucha el video? Sin problema, Jacob. Ya lo Vale, escuchamos. perfecto. Adjusting some dials on the camera, the user can capture a scene and the camera analyzes it. It then generates a prompt based on the scene and produces an image accordingly. The original scene and the generated image are compared, showcasing the camera's unique functionality. Paragraphica represents an innovative type of camera that combines location data and artificial intelligence to create visual representations of specific places and moments. This camera, available as both a physical prototype and a virtual simulation, utilizes advanced technologies to generate photos based on contextual information. By leveraging the power of AI, Paragraphica brings together data and imagery to offer a unique perspective and visual experience. Whether used in its physical form or as a virtual camera, this technology opens up new possibilities for capturing and exploring the essence of a place and time. On the camera, there are 3 physical dials that let you control the data and AI parameters to influence the appearance of the photo, similar to how a traditional camera is operated. The first dial functions like the focal length of an optical lens, determining the radius of the camera's search area for locations and data. It influences the extent to which the camera scans its surroundings. The second dial, similar to film grain, generates a noise seed for the AI image diffusion process. By adjusting the value between 0.1 and 1, the level of noise or randomness in the generated image can be controlled. The third dial governs the guidance scale. Increasing this value causes the AI to closely adhere to the provided paragraph, resulting in a more focused output. In the context of a traditional camera, higher values produce sharper photos, while lower values yield blurrier ones, thereby representing the level of focus. While I find this technology fascinating and innovative, Bien. Bueno, luego me comentan qué les parece esta cámara, ¿eh? Es una cámara que funciona con inteligencia artificial generativa y que articula eh, datos, ¿no? Tomados de la red y genera imágenes sin luz, ¿no? Lo cual es interesante. Y una pregunta que me suscita esta cámara es si estas imágenes podríamos considerarlas como un estatuto referencial y si son indicales de alguna manera, ¿no? O sea, en la semiótica tenemos como 3 grandes categorías para las imágenes. Si son indicales y pueden, digamos, representar información referencial sobre un espacio y un tiempo. Dejo por ahí la pregunta, ¿no? Y luego vamos a ver algunos ejemplos de apropiación de la tecnología generativa de imágenes, porque, claro, tenemos como una suerte de espacios masivos, ¿no? De imágenes acumuladas, organizadas, etiquetadas en las nubes, ¿no? De los grandes servicios de inteligencia artificial, pero también hay formas de apropiación, por un lado, de las formas de construir las imágenes con la IA, dentro de esas nubes de datos, y también o sea, generar nuestras propias bases de datos usando modelos de inteligencia artificial. Entonces, hay algunos artistas que están generando proyectos específicamente sobre la memoria y la posmemoria afectiva,
que creo que son muy interesantes y son representativos de lo que está pasando en una parte de la creación artística latinoamericana específicamente. El primer ejemplo es un proyecto que se llama Y Abuelas, de Santiago Barros. Es un proyecto argentino que representa a los nietos desaparecidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983, donde desaparecieron más de 30.000 personas y más de 500 bebés que nacieron en ese momento. Lo que hace Santiago Barros es tomar el archivo de las abuelas de la Plaza de Mayo, que es un archivo histórico, donde hay imágenes de los desaparecidos y también se tiene registro de sus historias y también de si tenían un bebé o lo iban o esperaban un bebé. Em, Él colabora con la organización de las abuelas de la Plaza de Mayo y lo único que le pidieron es que la publicación de este proyecto enfatizara que no son pruebas de la existencia de estas personas, ¿no? Entonces lo que hace él es unificar dos imágenes, obviamente de una pareja, y recrea las imágenes de una persona que puede ser el hijo o la hija de estas dos personas a la edad actual. Así se verían estas personas, estos bebés desaparecidos en el momento actual, que tendrían entre 47 y 50 años más o menos. Entonces lo que genera es un archivo de los bebés desaparecidos en la edad actual. Es un proyecto evidentemente eh, muy potente, ¿no? Bueno, que arroja algunas preguntas sobre qué tan válido es crear imágenes de personas desaparecidas o fallecidas. No sabemos estos niños si existen. Algunos se han encontrado, sí, a través de las pruebas de ADN que hacen justamente la organización de las abuelas, pero también incide justamente en la recreación de memorias que no existieron, ¿no? Y de personas que probablemente existan y se pudieran ver de esta manera, ¿no? Entonces, que es un proyecto increíble, interesantísimo y que ha tenido muy buena aceptación en la sociedad argentina. Luego tenemos otro proyecto de un artista chileno, de Felipe Rivas San Martín, que él denominó un archivo queer inexistente, justamente dándose cuenta de que en cierta etapa de la fotografía no existían fotografías de personas queer. Lo que él hace es crear toda una teoría, y es parte de su trabajo de tesis doctoral, para generar imágenes a partir de lo que él denomina prompts minoritarios, para recrear imágenes eh, que parecen fotográficas de una época específica con representación de personas queer eh, que nunca existieron, ¿no? O sea, imágenes de un archivo, por eso se llama un archivo queer inexistente. Él también teoriza la idea de queerizar, voy a utilizar el término que él usa, es queerizar los archivos y la inteligencia artificial. Otro archivo interesante, otro proyecto de archivos recreados o regenerados con inteligencia artificial de manera muy dirigida, muy intencionada, es el proyecto de Rogelio Séptimo, Exhumar la memoria. Aquí hay un pequeño error, es Exhumar la memoria, un proyecto que proviene de la inteligencia, de la memoria colectiva, que reúne retratos de archivo y que están recreados para generar representación de los habitantes de la isla de Janitzio, em, de personas que no existieron o de cuyas personas no existió un registro fotográfico. Él también retoma algunas tradiciones de trueque, de intercambio de imágenes, para la creación de esta nueva, digamos, memoria fotográfica de familiares de ese lugar.
Es un trabajo que recibió un premio también en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y es una apropiación también de la inteligencia artificial generativa. Otro proyecto uruguayo de Julio Pereira se llama Con la carne desnuda, Diarios de María del Pilar. Es la recreación de un diario a partir de las memorias de esta mujer que pertenecía a una clase social acomodada, alta, en el momento en que también emerge, se suscita la dictadura uruguaya, ¿no? La dictadura militar. Entonces él recrea las memorias combinando textos del diario más algunas imágenes de periódicos de la propia memoria del personaje y genera imágenes también con inteligencia artificial que parecen documentales y conforman, digamos, este nuevo diario ilustrado con apoyo en algunos indicios del propio diario que ella construye. Es un proyecto también de memoria o de postmemoria, también interesante. Seguramente han visto esta imagen de Boris Elgatsen, que es un fotógrafo que envió una imagen al premio de World Photography Awards en 2023 y que recibe un premio por esta imagen. El premio pensó que era una fotografía y él rechaza el premio porque la hizo con inteligencia artificial y dice, esto no es una fotografía, está creada con inteligencia artificial generativa. Solo quería saber cómo recibe el premio fotográfico una imagen que parece fotográfica pero que no lo es, ¿no? O sea, para cuestionar de alguna forma o para hacer evidente la dilución, digamos, de estas líneas, ¿no? Discursivas entre estas dos tecnologías. Pero es un trabajo que no es nuevo para él, es un artista que venía trabajando con esta tecnología y tiene varios proyectos relacionados. Otra artista, no en el ámbito latinoamericano, eh, pero sí en el ámbito internacional, genera también un archivo de imágenes familiares donde deliberadamente los errores que producen estas tecnologías en la propia representación familiar de imágenes que no existieron de su familia, deliberadamente las enfatiza, digamos, ¿no? Las enuncia como parte, digamos, de esta hibridación tecnológica entre fotografía e inteligencia artificial. Otro proyecto interesante se llama Synthetic Memories, es un proyecto que está impulsado por un colectivo Domestic Data Streamers que está situado en Barcelona. Y lo que hace este proyecto es recrear imágenes de personas que perdieron la memoria, básicamente personas que han tenido Alzheimer u otros problemas de memoria, para recrear imágenes de su memoria, imágenes que ya no se pueden recuperar, generadas con inteligencia artificial, y cada una pues, lleva una suerte de narrativa biográfica. También otro proyecto interesante. En otro registro, estamos asistiendo también a la creación de representaciones informativas y documentales generadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, un canal de noticias 24/7 se llama News GPT, lo pueden buscar en la red. Su lema es que, bueno, su principio, digamos, su principio rector es que las máquinas no mienten, los humanos sí mienten, ¿no? Entonces, su lema es The Unhuman Truth, o sea, la verdad no humana. Y este es un canal de información 24/7 creado única y exclusivamente con herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ver un cachito de cómo empieza un diario que esto lo emite. Todos los días You're arman watching un noticiero, ¿no? NewsGPT, the first 24-hour news network created by AI technology. Every news story is researched, written, and produced completely by an AI newsroom to bring you the unhuman truth in news. Hello, and welcome to NewsGPT Headline News. I'm Futura 4, an AI avatar news anchor. And I'm Axiom 6,
the world's first AI avatar journalist. Sí, los Here are locutores también today's están top creados con headlines. inteligencia artificial y Thousands of Canadians are fleeing toda la their homes as narrativa. wildfires ravage northeastern British Columbia. La narrativa visual, la narrativa del texto. Y como ven, pues todo el andamiaje retórico, como si fuera un CNN, pero hecho completamente con inteligencia artificial. Seguramente les ha llegado o asistimos, bueno, cotidianamente a una avalancha de ya piezas, ¿no? Visuales, audiovisuales, generadas por inteligencia artificial. Seguramente quizás algunos vieron este pequeño canguro. Vamos a poner un fragmento de este meme. Bueno, esto pasó por un documento con cierta validez o cierta validación como un documento real y luego obviamente se supo que no era un documento real, sino generado con inteligencia artificial. La gente estaba muy preocupada porque el canguro no podía pasar, un canguro de compañía. Y luego como buena pieza viral, se resignificó más adelante en otra pieza también creada con inteligencia artificial. Ya, finalmente aceptaron al canguro y lo dejaron pasar al avión. Todo, evidentemente, es ficción, pero como buena pieza perteneciente al régimen de la posverdad, se hizo pasar por un documento real o verídico y no lo era, ¿no? Estamos como que, creo yo, viendo la punta del iceberg, ¿no? De lo que se viene por delante, porque la inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales, estamos en un escenario cada vez mayor de inteligencias artificiales, no solamente hay un tipo de inteligencia artificial y no solamente están obviamente en el campo de la representación, sino también en la de generar procesos, ¿no? Procesos pues de síntesis de conocimiento, procesos de análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Está, como saben, impactando en todos los regímenes del conocimiento. Viene por delante una tecnología adicional que es el llamado Brain Computer Interface, que es la conexión del cerebro con la tecnología de Machine Learning, más Internet, obviamente más inteligencia artificial. Bueno, esto es solamente les lo dejo como un apunte, porque obviamente esto impactará también nuevamente en la conformación y en la relación con las imágenes. Me recuerda mucho a esta película de ficción, ¿no? Donde Charles está conectado a todos los cerebros de los X-Men. Y bueno, hablando ya un poco más teóricamente y para ir cerrando un poquito la reflexión, les quiero recomendar estos dos autores con los cuales inicié la charla. Uno de ellos es Joanna Zilinska, que tiene este libro muy reciente, y el otro autor es Ali Shobeiri, que habla de Virtual Photography, em, haciendo una reflexión sobre la inteligencia artificial en diferentes ámbitos como los videojuegos y la realidad expandida, pero también habla sobre todo de las nuevas formas de gestión y articulación de la memoria y el impacto de la inteligencia artificial en ese campo. Vamos a hacer una reflexión muy rápida sobre continuidades y rupturas. Es decir, cuando empecé a hacer esta reflexión, pienso que las continuidades entre la fotografía y la inteligencia artificial no serán tan abruptas, sino serán de alguna forma paulatinas, ¿no? Como una suerte de evolución tecnológica donde cada tecnología tomará algo de la otra y donde cada una también ocupará o irá encontrando un lugar, ¿no? Un lugar histórico en la sociedad. La fotografía evidentemente no va a desaparecer, pero la fotografía se va a hibridar de alguna manera con la inteligencia artificial y de alguna forma empezará a recuperar un lugar como medio,
¿no? Como todos los demás medios que han ido encontrando un sitio, una función, una forma una forma de uso, etcétera, etcétera, en relación justamente cuando aparece una tecnología que parece atentar contra su existencia, ¿no? O que parece cuestionar su validez o sus usos, ¿no? Sus posibles usos. Vamos a ver algunas de las ideas de continuidades y rupturas. Por un lado, lo primero que creo que podemos empezar a reflexionar es de dónde viene la cultura fotográfica históricamente, que hereda eh, muy claramente un régimen visual construido a partir de la pintura, el dibujo, obviamente, el grabado, que proviene obviamente de la relación analógica, de la representación analógica, que luego en el siglo XX se vuelve digital también o enfrenta una relación híbrida con la tecnología digital y de alguna manera inaugura una forma de visualidad que se hibrida entre lo analógico y lo digital, pero donde permanecen discursivamente algunas de los principios de un régimen retórico ya establecido visualmente o ya establecido culturalmente antes del siglo XX o antes del siglo XIX y que de alguna forma domina un régimen figurativo basado en lo icónico, de carácter perspectivista y podríamos decir renacentista, y que hoy está instalado en una suerte de banalidad visual, de la cual podríamos hablar mucho tiempo, y en una suerte de, sí, de pulsión escópica, pero donde la imagen se va vaciando de alguna forma de sentido, ¿no? O por lo menos se va retorizando hasta llegar a patrones, digamos, de sentido muy repetitivos, ¿no? Vamos sin duda hacia una hibridación tecnológica a través de lo que algunos autores denominan aparatos o dispositivos tecnoestéticos, y creo que vale la pena profundizar en el significado de lo que son los aparatos tecnoestéticos a través de estos autores y autoras que ellos profundizan la reflexión, o sea, a partir de este concepto, justamente en la reflexión sobre, pues, qué ha sucedido, qué sucedió con el aparato fotográfico y qué está sucediendo con el aparato de inteligencia artificial, dispositivo de imágenes generativas. No voy creo que a tardar mucho en leer estos párrafos, pero ellos definen un aparato tecnoestético o un dispositivo como una red heterogénea de elementos discursivos y no discursivos que funcionan conjuntamente para producir efectos de poder y saber. El dispositivo incluye discursos, instituciones, arquitecturas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, en tanto lo dicho como lo no dicho y lo crucial son las relaciones que se establecen entre estos elementos heterogéneos a través de dispositivos como la cámara, el cine, los móviles, los medios en general, las redes sociales, las plataformas, o a través de otros dispositivos de los cuales reflexiona Foucault, como la escuela, ¿no? Los regímenes políticos, etcétera, ¿no? Y bueno, em, vamos hacia justamente un nuevo régimen de visualidad tecnopolítica sustentado en lo digital, pero que va evolucionando de lo digital. Digamos que lo digital tiene diferentes momentos también y estamos en el umbral, pues, de un momento dominado por la inteligencia artificial generativa, como un régimen tecnopolítico configurado a través de la articulación de regímenes también de gestión, ¿no? De poder, de gobernanza sobre la tecnología y de producción de subjetividades que este régimen produce. Vamos a ver algunos apuntes sobre hibridación tecnodiscursiva. Me dices, por favor, Jorge, si vamos bien de tiempo. Sí, tenemos todavía unos minutos, Jacob. Vale. Este mapa o este esquema intenta discernir
un poquito, ¿no? Sobre cuáles son las características fundamentales de cada tecnología, ¿no? Y cómo de alguna forma se pueden relacionar. De alguna manera, ¿qué define a la fotografía y qué define a la inteligencia artificial generativa? Lo primero que define a la fotografía es que incluso el nombre de fotografía significa escribir con luz, ¿no? O trazar con la luz, ¿no? Fos es luz, grafo es escribir, o grafía es escribir, o dibujar. Lo más importante en la fotografía como medio, o su naturaleza, o su ontología, es la luz, básicamente. Escribimos con la luz, ¿no? Escribimos imágenes con la luz. Ese es básicamente el elemento diferencial más significativo con la inteligencia respecto a la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver algunas otras características que ya conocemos sobre la fotografía. Es un medio convergente, espacial y temporalmente. Puede utilizar un soporte analógico o digital. Es convergente en espacio y tiempo. Produce representaciones indexicales, icónicas y simbólicas. Requiere o ha requerido, ¿no? Históricamente de un operador humano. Y estos son apuntes sobre lo que pienso que la fotografía puede persistir, digamos, ¿no? En qué campos puede persistir o puede seguirse desarrollando en el campo del arte, evidentemente, en el campo de la autobiografía, en el campo del documentalismo fotoperiodístico y fotoperiodístico o informativo. Y bueno, algunas características de la imagen generativa. Lo mismo que en la foto, su principal, digamos, componente tecnológico ya no es la luz, sino que son los datos, la naturaleza de la imagen, de la imagen generativa son los datos. Se le ha llamado, se le empieza a denominar imagografía, por ejemplo, o datografía, o digitografía. También por ahí emergen nuevos términos como promptografía, ¿no? Em, bueno, como parte del desarrollo de las inteligencias artificiales, también existen procesos como el Machine Learning o el Deep Learning o el Neural Generative Network, ¿no? Son términos que se van sumando, digamos, a los procesos de generación de imágenes que participan de una hipermediación y yo diría de una remediación también, que también son convergentes en espacio y tiempo digitales, ¿no? Eh, Podríamos empezar a cuestionarnos si existe una suerte de indexicalidad numérica con valor referencial, pero lo pongo como pregunta, y que tienen características muy específicas como que pues son imágenes predictivas, estadísticas, estocásticas, aleatorias, heurísticas y que tienden al aprendizaje autónomo, ¿no? Como parte de los procesos de la inteligencia artificial que también participan del deep learning, ¿no? Y creo que en los campos donde se está desarrollando y obviamente se va a seguir desarrollando es en el campo de la ficción, evidentemente en extensión en la ficción cinematográfica, publicitaria y en la moda, pero está progresivamente invadiendo territorios documentales también, ¿no? Que son también emergentes en este momento y que serían dignos de ser estudiados ya seriamente, ¿no? Las representaciones documentales creadas con inteligencia artificial. Y finalmente, bueno, la relación eh, incluso autoral, ¿no? De la creación con inteligencia artificial, donde hay autonomía y en algunos casos se comparte, digamos, el proceso con un ser humano. Es decir, la coautoría, si es necesario o no un humano en la relación con las máquinas, ¿no? Para la creación de un arte o de una representación híbrida, ¿no? Bueno, este es un poco
también una reflexión sobre qué es lo que continúa y qué es lo que se rompe de alguna forma, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, habrá múltiples continuidades discursivas y narrativas, también representacionales. eh, Empecemos a ver funciones y usos sociales de la inteligencia artificial generativa de imágenes que habitualmente se hacían con fotografías. Eh, Habrá también todo un lenguaje, ¿no? Remedial que utiliza la fotografía en la inteligencia artificial. Todo este lenguaje que es propio de la fotografía, pues será utilizado también con imágenes generativas. Obviamente los géneros que conocemos, las corrientes estéticas, mu- mu- mucha innovación en corrientes estéticas y en géneros no hay todavía, en formatos. Seguiremos con esta idea de la opacidad de la caja negra que teorizaba Flusser sobre qué pasa dentro del sistema, por ejemplo, dentro de los sistemas de inteligencia artificial, pues hay mucha opacidad, ¿no? De cómo funcionan, cómo se construyen, de qué están hechas las bases de datos, etcétera. Estaremos entrando a una suerte de imaginación maquínica, eh, lumínica al final, porque al final lo que vamos a ver son imágenes, y estaremos cuestionando el papel del operador humano para entrar también a una reflexión sobre el inconsciente óptico y colectivo, ¿no? Datos. Sí, lo que está generando rupturas con la imagen fotográfica y evidentemente los demás regímenes analógicos, pues justamente es que estamos trabajando con datos, con inteligencia artificial generativa que participa del deep learning, la ingeniería de prompts, que también es compleja en sí misma y que puede generar imágenes a partir de textos o de imágenes, ¿no? De texto a imagen, de imagen a imagen y también de imagen a texto. Em, También volvemos aquí a notar estos términos emergentes muy asociados con la inteligencia artificial generativa. Son imágenes estadísticas, estocásticas, aleatorias, predictivas, en una suerte de configuración autónoma de un sistema que se alimenta de datos. Estamos viendo representaciones que rompen con la espacialidad, que eso creo que es un fenómeno estético diferencial con la imagen fotográfica y el cine, digamos, basado en fotografía, donde se trabajó muchísimo con las rupturas temporales, pero hoy estamos asistiendo a una suerte de rupturas espaciales gracias a la inteligencia artificial y es un fenómeno creo que emergente también. Y finalmente, otra vez, volvemos al tema de la imaginación maquínica. Zielinska se cuestiona justamente quién enseña a ver a quién, ¿no? Si las máquinas a los seres humanos o nosotros a las máquinas. Y creo que hay esta suerte también de reflexión sobre la mirada y sobre la imaginación. Y bueno, finalmente, otra vez el tema del inconsciente colectivo. Estamos ante un nuevo régimen retórico o un nuevo régimen poético. Es posible una imaginación poética algorítmica, una imaginación poética, pero basada en máquinas. Todo tiene que ver con el dominio del lenguaje, ¿no? Obviamente con el progreso y la evolución tecnológica de la inteligencia artificial que inicia de alguna forma, no es que inicie en este momento, pero que inicia de alguna forma a nivel usuarios y usuarios masivos, ¿no? Y que se expande progresivamente para generar una nueva visualidad, ¿no? Quizás en términos estéticos no hay cosas realmente nuevas, ¿no? No hay expresiones realmente nuevas, pero empezaremos a verlas progresivamente y sobre todo el cuestionamiento sobre la legitimidad o la verosimilitud o el valor referencial de las imágenes construidas a partir de bases de datos en una suerte de nueva arquitectura de la posverdad. Voy a finalizar con, bueno,
con las preguntas históricas que ya se hacía Platón en algún momento, ¿no? Platón a través, esta es una representación de la caverna de Platón, de la alegoría de la caverna. Él representa, de alguna forma, este gráfico representa la alegoría de la caverna, donde hay un punto de luz, ¿no? Creado con fuego, un andamio donde pasan personas con objetos, una suerte de pantalla, ¿no? Al fondo de la caverna, y donde están los esclavos amarrados aquí. Platón decía, estos esclavos nacieron aquí y su realidad está eh, representada a través de las sombras que ven en la pared, ¿no? Y la pregunta que se hace, las preguntas que se hace Platón es, ¿tiene algo que ver la imagen con la realidad? ¿Tiene algo que ver con la verdad? ¿Cuál es la relación entre las imágenes y la verdad? ¿Es la verdad lo que vemos en una imagen? ¿Es verdad lo que vemos en una imagen? Y se pregunta qué es la realidad a través de estas imágenes, ¿no? Creo que estas preguntas siguen vigentes más que nunca con el arribo de la inteligencia artificial generativa, que de alguna manera cuestiona y rompe nuestros pactos de lectura con las imágenes que teníamos o que tuvimos o que cultivamos durante el siglo XX. Em, Finalmente, y esto no voy a usarlo aquí, no lo voy a desarrollar mucho, pero lo quiero exponer para que vean cómo la inteligencia artificial generativa puede expandir nuestras capacidades, no todo es negativo, nuestras capacidades para analizar imágenes. En el 2023 yo publiqué este modelo de análisis para hacer una crítica fotográfica fundamentada académicamente, digamos. Y este modelo, yo lo trasladé, este modelo, lo trasladé a un artefacto de inteligencia artificial. Era como un sueño hecho realidad. En 2023 yo me lo imaginé, pero no era posible hacerlo. Y este modelo está construido, lo pude construir en un artefacto de inteligencia artificial a través de cloud y lo estoy poniendo a prueba y es muy interesante porque te puede leer una imagen. La gran mayoría de los sistemas de inteligencia de los modelos más potentes de inteligencia artificial pueden leer una imagen actualmente, pero lo hacen desde categorías abiertas, ¿no? Aquí este modelo lo hace desde estas categorías específicas, fundamentadas teóricamente, y ha resultado muy interesante. Les dejo aquí la dirección, si quieren ahora la comparto en el chat, y pues aquí con esto terminamos la charla. Dejo de compartir para escucharlos y escucharlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Jacob. Sin duda, un tema por demás interesante. Seguro a mover muchos temas para quienes nos están siguiendo, muchas discusiones, reflexiones. Y a mí me gustaría rescatar varias cosas, desde cómo abres y cómo cierras con esta reflexión, sobre todo retomando a Platón sobre la noción de realidad, verdad, y lo que tú ya cuestionabas desde el inicio, ¿no? Si estábamos entrando de alguna u otra manera a una especie de era de la verosimilitud, ¿no? Donde todo parece verdadero, pero hoy todo está en tela de juicio a partir de estas nociones de posverdad, de qué es la realidad, qué es la representación, pero sobre todo también las nociones de autoría, discusiones que vamos a tener que estar discutiendo. Mucho hablaba sobre el tener cuidado de este humanismo ingenuo, ¿no? Que pudiéramos también tener alrededor de la discusión sobre estas premisas de si la inteligencia artificial pudiera llegar a ser neutral o no neutral, si podemos seguir considerando casi como hermanitas de la caridad a las herramientas tecnoestéticas y estos dispositivos, ¿no? Que de alguna manera pues traen de por sí sesgos desde la programación, el diseño, traen intencionalidad particular desde los desarrollos, el cómo se están utilizando. Por tanto, nos invitas tú a tener una reflexión crítica y aguda sobre este tipo de máquinas de visualidad, como bien nos hablas, y cómo podríamos estar discutiendo estos temas de memoria y memoria a partir de estos dispositivos tecnológicos. Así es que, pues como bien lo planteamos, una discusión interesante, seria, que vamos a tener ahorita con las preguntas que ya empezaron
a llegar, ¿no? Ya están por ahí dejando algunos comentarios. Vamos a pasar ahorita a darles la palabra también a algunos de nuestros invitados. Sin embargo, antes de que arranquemos y en lo que nos terminan de llegar algunas preguntas y podamos darle la palabra también a algunos de nuestros asistentes y participantes en este seminario, a mí me gustaría que pudiéramos empezar un poco la reflexión, Jacob, acerca de este desafío que bien nos plantea sobre lo verosímil, ¿no? Hoy estas herramientas nos permiten de una manera, entre comillas, democrática, porque también implican pues una alfabetización particular, requieren un uso de una herramienta, el costo de múltiples herramientas para subirte a la dinámica de producción y co-creación. Sin embargo, dentro de esta relativa democratización de las herramientas, lo que estamos viendo también es como una obsesión horizontal y ciudadana de deformar la realidad, ¿no? Es decir, antes hubiéramos pensado que estas construcciones de narrativas pues eran solo de algunos productores establecidos con una agencia, y cuando digo agencia me refiero a agencias particularmente de desarrollo de contenido que se dedicaban a la creación. Sin embargo, hoy cualquier ciudadano puede estar generando desde un meme hasta un fake news y un fake facts, ¿no? Lo vimos ahora precisamente con este fin de semana trágico que tuvimos en todo nuestro país, la cantidad de contenidos que fueron generados por inteligencia artificial, desinformando, mandando hechos que no fueron los que ocurrieron. Y decías, pues ya no es ni una agencia de noticias, no es un canal, no es un periodista, podría ser o no ser el mismo crimen organizado el que estaba haciéndolo, pero está generando contenido. Y hablando de lo que tú dices de memoria y posmemoria, pues el día de mañana que hagan un scrapping de la web y digan qué fue lo que nos encontramos de lo que aconteció el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026, se van a topar con algo que podría no ser cierto, que no podrían tener la certeza de quién lo generó, de qué intención, y está ahí. Y los casos positivos de los que tú nos comentabas, de otros usos que se les están dando. Entonces, me gustaría un poco conocer en ese tema, ¿no?, tu posición sobre esta paradoja que se da dentro de la democratización de las herramientas, los constructos sociales que se están generando a partir del uso de la misma y cómo contribuyen o no a esta noción de verosimilitud, falsedad, ¿no?, de posverdad que se mueve en el territorio cuando pensábamos que solamente era propio de algunos actores hegemónicos. Sí, muchas gracias. Hay algunas preguntas relacionadas con este tema, algunas preguntas en el chat. Las voy Ujú. a leer rápidamente. Francisco, por Adelante, ejemplo, Sigismundo. Francisco nos pregunta, justo relacionado con las noticias, ¿no? ¿Cómo se verá impactado el consumo de noticias y o plataformas periodísticas donde imágenes y narrativas generadas por la inteligencia artificial pueden no ser parte de la realidad, ¿no? Es una pregunta interesante, muy relacionada con lo que comentabas. Luego hay otra pregunta, bueno, hay otra pregunta interesante, muy interesante, sobre si es posible de construir una imagen para identificar los algoritmos utilizados en en su construcción. Me parece también súper interesante. Pero bueno, para la primera, hay em, que les recomiendo abordar la lectura de un libro muy reciente que se llama Nexus, eh, Ari. de Harari, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, él hace una revisión, Yuval Harari, en un libro que se llama Nexus, muy reciente, bueno, es del año pasado. No, antepasado, perdón, es del año 24, pero es una suerte de, pues es una reflexión y una revisión, digamos, de lo que ha significado la información en la historia humana, ¿no? En la historia de la humanidad, básicamente. ¿Qué ha significado y qué relación hemos tenido con el concepto de información, ¿no? Y hasta llega su reflexión, obviamente, hasta la inteligencia artificial generativa. Y en alguna de sus conferencias, Harari habla obviamente hace muchas advertencias
sobre el devenir, lo que nos espera, ¿no? En la emergencia de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que nosotros hemos considerado información, ¿no? Y sobre el valor de esa información en el mundo actual, ¿no? Cómo validar la información en el régimen de la inteligencia, un nuevo régimen dominado por los algoritmos, ¿no? Y habla en alguna conferencia por ahí de un concepto hindú, propio de la filosofía hindú, es el concepto de Maya. Y el concepto de Maya es un concepto que denota el poder mágico de un dios, con el que un dios puede hacer creer a los seres humanos en lo que resulta ser una ilusión, ¿no? Entonces él dice, bueno, estamos ante yo le llamo un abismo, pero él dice, estamos ante el momento en el que cae un telón, el telón de las ilusiones, ¿no? Esto dice Yuval Harari. Y, y sí, evidentemente lo empezamos a experimentar, ¿no? Progresivamente. O sea, progresivamente empezaremos a tener mayor conflicto en la diferenciación entre la ilusión. em, yo me podría preguntar a estas alturas si siempre hemos estado ante una ilusión, ¿no? Incluso desde Platón, ¿no? Él se pregunta, ¿qué es la realidad? Si la realidad es el reflejo de la luz de un árbol, si esa es la verdad, entonces estamos también ante la, mm, la verdad o la ilusión como verdad, ¿no? Porque la luz y la imagen también son una ilusión, ¿no? Entonces, él al final se pregunta en este libro, en esta alegoría, bueno, entonces, ¿qué es la verdad, no? Al final de todo, porque si el esclavo sale de la cueva, descubre que las sombras no eran la realidad y no eran la verdad, pero al final sale y descubre que un árbol también es el reflejo de la luz y esa imagen tampoco es la verdad, Tampoco. ¿no? Entonces, al final se pregunta, bueno, ¿qué es realmente la verdad, no? Y él da una respuesta, pues eso, muy platónica, ¿no? Él dice, la realidad, la verdad es la luz, la verdad es el conocimiento al final, ¿no? O sea, como una luz, como la metáfora del conocimiento, ¿no? Y de la sabiduría y del conocimiento. Al final, esa es la metáfora que nos brinda Platón, al final, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, estamos hoy ante el cuestionamiento justamente de la realidad y estamos ante el cuestionamiento justamente de dónde está la verdad dentro de esta realidad, en qué reside la verdad, ¿no? Y creo que la pregunta es tan vigente como nunca, ¿no? Y creo que en realidad a lo que vamos a asistir es que justamente ya no podemos confiar en las imágenes, ¿no? Em, no es el único autor que se pregunta sobre esto. Este, Hay muchas reflexiones sobre la desconfianza en las imágenes, ¿no? O sea, desconfiar de las imágenes. Hay, de hecho, un libro famoso que se llama Desconfiar de las imágenes. Em, déjeme buscar que el autor se me escapa en este momento. em, y que reflexiona justamente sobre pues, cómo depositamos nuestra confianza es de Arun Farocki, ¿no? Justo su libro se llama Desconfiar de las imágenes. Entonces creo que estamos, digamos, asistiendo a un momento abismal, ¿no? En el umbral de una suerte de abismo sobre cómo nos relacionamos con las imágenes, qué creemos de ellas y qué no creemos de ellas, ¿no? Y creo que las imágenes no van a ser suficientes, como no lo va a ser tampoco el texto escrito, y como no lo va a ser el sonido, y como no lo va a ser ninguna forma de representación, no serán suficientes en poco tiempo, ¿no? Para confiar en ellas o para creer
o qué parte de ellas podemos creer, ¿no? Entonces creo que la cultura, o sea, obviamente la tecnología nos rebasa, ¿no? De forma muy rápida, rebasa nuestros pactos culturales de lectura, de asociación con las imágenes, de los valores que les asignamos, pero creo que como nunca, esta tecnología rebasa de una forma muy acelerada nuestros pactos históricos, nuestros pactos tradicionales, lo que podemos llamar como tradicionales en el siglo, que se forjaron en el siglo XX, y estamos justamente en la ruptura de esos pactos, ¿no? De relación, de lectura, de valoración sobre la legitimidad de las imágenes. Tendremos que aprender a leer las imágenes de otra forma y a buscar eso que denominamos verdad y realidad, a buscar sus referentes en otros lados, no solamente las imágenes, ¿no? Y no solamente en las imágenes y en los textos y en los sonidos, sino todo eso va a estar en el mismo telón de las ilusiones, ¿no? No es fácil la respuesta, no es fácil, digamos, el desafío en el que estamos entrando y necesitamos urgentemente alfabetización mediática, ¿no? Urgente a partir de los 5 años de edad, ¿no? De nuestras sociedades en donde el consumo de medios a través de redes y demás está plagado, ¿no? De imágenes que estarán en un porcentaje mucho más alto que en este momento, creadas con inteligencia artificial generativa. No tengo una respuesta clara y creo que más bien es una respuesta colectiva, ¿no? Lo que tenemos que encontrar, pero creo que lo que sí está claro es que hay que empezar a leer las imágenes de otra forma. Sin duda, Jacobi, me hacías pensar cuando te escuchaba un poco en esta crisis de la cultura letrada que en su momento denunció el mismo McLuhan, ¿no? Cuando entramos a la era electrónica, a hoy que la crisis también de las visualidades, un poco ya explorada en su momento con Bradilar, ¿no? Sobre este tema de simulación, representación, el mismo Pierre Levy, ¿no? Hablándonos sobre esta crisis de lo real y lo virtual, ¿no? Un poco como esto, pero ahora, como bien lo dices, ya prácticamente en este telón de ilusiones que bien nos enmarcas pues pareciera que lo que está es toda la realidad en sí misma en una crisis para ser cuestionada y ahí es donde entran las alfabetizaciones múltiples, críticas que tendríamos que estar desarrollando precisamente para hacer frente de una manera equilibrada a este fenómeno y no simplemente volvernos consumidores, porque incluso como el mismo Francisco Salinas te preguntaba aquí, ¿no? Sobre este tema de cómo impacta el consumo de noticias, pues habrá quienes, por ejemplo, este fin de semana, con un caso como el que estábamos narrando, pues de pronto lo que veía era un noticiero utilizando herramientas de inteligencia artificial para recrear momentos y claramente lo ponían así el disclaimer, esto fue creado con inteligencia artificial y habrá quien habrá dicho después de ver esas imágenes, oye, qué innovador, qué de vanguardia es este noticiero. Habrá otro que se habrá molestado diciendo, abriendo tantas tomas registradas por usuarios en redes sociodigitales del momento, ¿por qué no recuperaron escenas reales y por qué está recreando? Cuando hay mucho que mostrar de la verdad y no ocultarlo con inteligencia artificial, o qué intención hay de fondo. Es decir, empieza la especulación alrededor de todo esto y habrá, como bien dices, el que queda satisfecho, el que simplemente lo ve como un factor de novedad y el otro que hace un consumo acrítico de lo que está ocurriendo por ahí. Pero ahí tenemos pues múltiples opciones para seguir la discusión. Y ante la pregunta que te hacía Enriqueta, fíjate, me llama mucho la atención porque ella te decía que cómo deconstruir una imagen y me hacía pensar, por ejemplo, en estos sitios como lexica.art, que es donde hay mucho desarrollador de prompts e imágenes y lo que te venden es el prompt y te dicen, mira, esta imagen fue creada con este prompt e incluso hasta te retan, ¿no? De pon mi imagen y pregúntale a Cloud, a GPT, ¿no? A Midjourney, a cualquiera de ellas, cómo fue creada esta imagen y cómo poder generar un segundo prompt para crearla. Y vamos a ver si el prompt que yo te doy contra el que te da la otra herramienta es similar, ¿no? Son retos que ponen por ahí, pero que creo que generan iniciativas como la que propone Enriqueta. Pues mira, la pregunta de Enriqueta es más compleja todavía. Yo creo que Ujú. la ingeniería de prompts invertidos o esta idea de invertir el prompt y de generar un prompt a partir de la imagen, eso, digamos, es muy interesante, pero ella dice algo sobre algoritmos, o sea, dice identificar los algoritmos
no los prompts, sino los algoritmos que le dieron origen a una imagen, ¿no? Se me parece súper interesante porque eso que yo sepa no existe, ¿no? Entonces creo que es un gran reto lo que Enriqueta nos propone, es si hay, o sea, si podemos identificar los algoritmos que le dieron origen a una imagen, y eso sería como de construir, pero digamos ya en eh, de manera un poquito más profunda, ¿no? Como qué operaciones matemáticas, ¿no? ¿Qué relación con la lógica justamente algorítmica que de alguna manera permite la construcción de una imagen, que son bases de datos muy grandes, masivas, que son modelos muy potentes, ¿no? Y que no es fácil comprender, ¿no? O sea, que en realidad tienen que ver mucho con ciencias computacionales, que tiene que ver con justamente ingeniería de prompts o ingeniería algorítmica, etcétera, ¿no? Con obviamente procesos matemáticos. Y creo que es muy interesante porque muy pocos de nosotros realmente sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo puede dar origen una, una relación de datos matemáticamente construida a través de un proceso, etcétera, invisible para nosotros, ¿no? Y justamente como de considerar, sería motivo casi de un guión cinematográfico, ¿no? Pero puede ser también motivo de una tesis doctoral, ¿no? Creo que es muy Claro. interesante la pregunta. No hay si te das cuenta, Enriqueta, en un poco lo que dice Jorge, se puede hacer, ¿sí? Con algún modelo de inteligencia artificial. Sí se puede hacer como reconocer más o menos el prompt que le dio origen, no los algoritmos, pero sí el prompt. Y lo que ves en el modelo que yo compartí, lo podrías usar como prompt. O sea, lo que hace el modelo que yo construí es analizar la imagen de forma, a partir de categorías académicas y teóricas, pero de forma muy detallada. Y eso eventualmente lo podrías llevar a un modelo de generación de imágenes, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Creo que hay Y otras tenemos preguntas. Sí. exacto, una última pregunta aquí que dice Miriam Acosta. ¿Cuál es tu opinión sobre la literatura, la pintura y la música creada con inteligencia artificial, dejan de ser considerados arte? Gran pregunta, ¿no? Esta es otra de las preguntas que nos inquietan mucho en este momento. Siempre que que aparece una tecnología disruptiva, ¿no? Como fue la fotografía en su momento, la fotografía fue cuestionada durante mucho tiempo en el mundo del arte, ¿no? De hecho, los artistas que usaban la cámara para pintar solo hacían en secreto en sus primeros momentos. Era como una trampa usar una cámara para hacer una imagen figurativa, ¿no? Pero lo usaban los pintores flamencos y lo usaron en el Renacimiento seguramente completamente. Hacían cámaras gigantes para trazar, ¿no? De forma más realista. Y, y algunos autores lo escondían. Era un poco un secreto usar una cámara, era mal visto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se suponía que un artista tenía que tener la capacidad para reproducir la realidad, la realidad, la naturaleza, ¿no? Incluso con una suerte relación con lo divino, ¿no? O sea, si eres un gran artista, eres capaz de emular, ¿no? La creación divina. Y claro, Sí, ese concepto de artista evidentemente se rompió justo con el Renacimiento, donde la razón dominaba el arte y donde los instrumentos eran parte justamente de la creación, ¿no? O sea, veamos, todo el trabajo de Leonardo es eso, ¿no? Y Leonardo revoluciona el arte por eso también. Entonces creo que es una pregunta interesante porque estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues aparecen una amenaza contra la originalidad, contra la autoría, contra los conceptos del arte, ¿no? En fin, contra las prácticas y las nociones y los valores artísticos, ¿no? Que hemos heredado durante siglos y que creo que han ido cambiando durante el tiempo. La fotografía entró al museo
por primera vez en los años 70 del siglo XX. O sea, fue reconocida como arte la fotografía hasta los años 70, ¿no? Que se hizo la primera exposición en un museo, en el Museo de Nueva York, Museo de Arte Moderno, y era una amenaza para los artistas. Entonces, hoy vemos la inteligencia artificial también, el arte digital y la inteligencia artificial generativa, no se, digamos, están plagadas de cuestionamientos. Yo creo que la pregunta aquí es más bien observar cómo se utiliza esta herramienta. Y más allá de si esa creación de pintura, música, imagen, sonido, etcétera, bueno, qué se está creando con eso? ¿Cuál es el resultado del uso de esa herramienta, ¿no? Y creo que la pregunta va más por ahí. O sea, más bien, esta herramienta está produciendo eh, a lo mejor una reflexión sobre los lenguajes, a lo mejor una relación del artista con sus obras, a lo mejor nuevas formas de representación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la herramienta, hay que ver la herramienta, creo que hay que ver la inteligencia artificial como una herramienta más y no como per se, como una herramienta que produce arte, ¿no? Sino que, ¿qué hacen los artistas con esto? ¿No? Esa es la pregunta, creo yo, que nos debemos hacer. Y el resultado, si el artista crea una obra artística, y nos podemos tratar mucho tiempo definiendo qué es el arte, pues entonces entraremos en esas valoraciones. Pero creo que la herramienta no es, eh, per se no se puede cuestionar, ¿no? Si simplemente es el producto de esta herramienta es arte o no, sino es más bien cómo la estamos usando, ¿no? En fin, es una herramienta más. Bueno, Pues mi querido Jacob, pues un honor haberte tenido aquí el día de hoy en nuestro webinar y yo quisiera cerrar este conversatorio en primer lugar agradeciéndote en nombre de nuestra Facultad de Comunicación y el Human and Not Human Communication Lab de la misma por haber participado el día de hoy impartiendo este valioso webinar sobre imagen, memoria y algoritmo, trayectorias tecnodiscursivas de la fotografía y modelos de análisis mediados por inteligencia artificial. Para nosotros ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Ya te estaremos haciendo llegar también tu reconocimiento, Jacob. De verdad, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber compartido con toda nuestra comunidad esta tu investigación y pues invitarlos a que te estén siguiendo ahí en tus redes sociodigitales, en tus proyectos de investigación, porque creo que hay mucho para seguir explorando en torno de la postfotografía y lo que estás trabajando ahora con inteligencia artificial, Jacob. muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto compartir con el seminario y pues estoy abierto a la discusión, a lo que siga, a seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y seguiremos en contacto. No, gracias a ti, Jacob, y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Estará con nosotros el doctor Eduardo Porta Ruiz, profesor investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, de aquí de nuestra Universidad de Anáhuac, hablando sobre inteligencia artificial como herramienta en los procesos de autoaprendizaje del estudiante. Así es que para quienes están siguiendo estos temas también, inteligencia artificial y educación, seguramente encontrarán algo valioso para la discusión. Así es que sin más, que tengan una excelente tarde. Gracias, Jacobo. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, tanto en Zoom como en las redes sociodigitales. Y nuevamente un fuerte abrazo para nuestro querido doctor Alejandro López Novelo y su familia. Y esperemos pronta recuperación de su mamá. Hasta la próxima.